nuestro siguiente ponente, el doctor Horacio Campos Sotelo. Vamos a pedir un fuerte aplauso para él. Él nos trae el tema 12 razones válidas para no comer carne. Fuerte el aplauso. Amigos, buenas tardes con todos. Voy a tratar un tema así bastante trascendente, bastante importante, que tiene que ver así con la salud de enfermedad, que tiene que ver con el alimento de todos los días. Debemos tener en cuenta, mire, vamos a empezar esta charla así con una frase bíblica, y dice así: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y eso sucede ahí afuera, porque cuando uno quiere decir verdades, la gente no quiere escucharte. Y hay muchas verdades que tenemos que revelar respecto a lo que es el alimento. Ya no vale hablar del alimento chatarra. La gente no hace caso, más bien se ríe, ¿no? Alimento chatarra. Oiga, a partir de ahora hay que hablar de alimento pro enfermedad. Alimento pro enfermedad. Así, nada ya, dejamos de lado, alimento chatarra ya pasó. El alimento de todos los días es un alimento pro enfermedad. Y eso debemos tenerlo en cuenta. Si allá afuera hacen oídos sordos y no quieren escuchar, y sobre todo la ciencia, acá, en esta tarde tenemos reunido a gente que tiene ojos y sabe mirar, a gente que tiene oídos y sabe escuchar, a gente que se ha quitado la venda de los ojos y quiere saber verdades. Entonces ese es el motivo por el que estoy acá. Entonces debemos buscar realmente cuál es la causa. En la medicina científica nos decían de repente la bacteria es el virus. No, mentira, no es eso. Es el alimento de todos los días. Les vengo a decir verdades. Miren, naturopatía. Si pasan el PowerPoint, le ponen la primera parte. Ya, le decía, miren, le vengo a hablar así verdades. Verdades que no se quieren escuchar al otro lado. Y para decir verdades hay que tener también, así como quien dice, pues, respaldo. ¿Ya? Para principiar, mi nombre es Horacio Campos Sotelo. Primero fui químico farmacéutico, después logré ser médico. Oiga, le quiero confesar lo siguiente: así cuando era químico farmacéutico había un pedestal y ahí arriba estaba el medicamento. Cuando alcancé a ser médico también había otro pedestal y ahí arriba estaba la enfermedad. Los dos pedestales se han caído de momento que aprendí naturopatía. Le quiero decir dos verdades. La primera verdad es la siguiente: no hay enfermedad incurable. Eso es tremendo. La diabetes, la hipertensión, el mismísimo cáncer no son incurables, se pueden curar. Lo otro es: no hay enfermedades, solamente hay enfermos. ¿Qué son las enfermedades? Simplemente la manifestación, los signos y síntomas de la enfermedad. Eso es. Debemos tener en cuenta, mire, esos signos y síntomas hacen un nombre a la enfermedad. Realmente lo único que hay son enfermos. Y debemos tener en cuenta, mire, por qué la mayor parte de la gente enferma decía por ese alimento pro enfermedad. Y segundo, ¿por qué? Porque a través de largos años ese organismo va acumulando una serie de tóxicos que adquiere no solamente de ese alimento pro enfermedad, sino también del aire, del agua, la tierra, sus contaminantes. Entonces vivimos en un ambiente biotóxico. No lo queremos reconocer. La ciudad donde vivimos, hemos dejado el campo, hemos dejado la zona rural y estamos viviendo en una ciudad. Es un ambiente biotóxico. Entonces, después de largos años, ese alimento pro enfermedad, ese alimento biotóxico, genera esa enfermedad degenerativa. Se llama diabetes, se llama hipertensión, se llama cáncer. Eso es lo que debemos tener presente. Entonces, es importante revisar
12 razones válidas a los ojos de la ciencia que nos dicen que la carne no es alimento para el hombre. Entonces, y a propósito de eso, estas 12 razones están ahí resumidas en un libro que he sacado, La carne. Entonces, el mito de la carne como alimento. Vamos a revisar eso. Entonces, empezamos ahí con las diapositivas. Ya. Debemos tener en cuenta, mire, estas preguntas son importantes, siempre nos las hemos hecho. ¿Es la carne alimento para el hombre? ¿Es la carne una fuente de tóxicos que contribuyen al desarrollo de enfermedades? A propósito de eso, debo decirle lo siguiente, ¿no? Entonces, esas preguntas hay que hacérnoslas siempre. Todo enfermo que ha pasado por un hospital y al final pues no mejora, va a acudir a la medicina natural. Ese enfermo convencido de que el fármaco, el medicamento solamente alivia, mejora, controla la enfermedad, pero no cura, no sana, viene a la medicina natural. Y por una ley naturopática nosotros le decimos, vas a hacer una serie de correcciones, y entre esas correcciones vas a dejar de comer carne. En estos largos años que estaba ahí en la naturopatía, esa era una ley naturopática. Pero ¿qué cosa? ¿Qué estaba faltando? Estaba faltando el fundamento científico. Entonces, a lo largo de estos años hemos estado recopilando información que estaba desperdigada así, lo hemos ordenado, lo hemos incluido en las áreas así de la medicina científica, y ahorita tenemos pues este documento que es este libro, y este libro está escrito sobre todo ¿para quién? Para aquel que no quiere oír, para aquel que no quiere escuchar. ¿Quién es ese? El médico, mi colega. Entonces, aquí les muestro, mire, ahí está el libro. Ya incluso viene acompañado así con un documento que es un video. Entonces, aquí están las 12 razones que vamos a revisar. Solamente son algunas de las 12 áreas. Y tiene su fundamento, esto lo hace lo que comúnmente se dice papelito manda. Ya está el documento, acá está reunido la información y acá dice que la carne no es alimento para el hombre. Entonces empezamos para dar respuesta a estas preguntas. Acá están las razones, las 12 razones. Mire, empezamos con una razón religiosa, una razón ético-moral, una razón antropológica, una razón ecológica, social, y esta razón que todos los vegetarianos siempre encuentran en los libros, las razones de la anatomía comparada. Tenemos la razón biológica, la razón fisiológica, la razón bioquímica, la razón patológica, la razón así toxicológica y la razón epidemiológica. Todo construido entre las áreas que maneja la medicina científica, ¿ya? Como para que no nos digan quién ha escrito esto. Esto lo ha escrito un médico, lo ha escrito un farmacéutico, lo ha escrito un magíster en salud pública y un diplomado en medicinas alternativas. Para que no digan, es otro loco más, ¿ya? A ver, seguimos. Ahí está la razón religiosa. Sí, es importante. Nos formamos en el otro lado, pero venimos acá para hacer el fundamento científico de muchas cosas y muchas prácticas que se hacen en la naturopatía. Entonces, la razón religiosa, ¿cuál es? Al otro lado, en la ciencia creemos también en la existencia de un creador. Ya, ustedes conocen a ese creador por Dios. Nuestro cuerpo es una máquina así compleja y maravillosa. ¿Qué dijo el creador? Dijo pues que de toda planta que da semilla y todo árbol que da fruto, eso será tu alimento. Oiga, y tiene razón. Les relato por ejemplo un caso, ella, 30 años, acné rosácea, enfermedad incurable, su padre médico y encima dermatólogo, su madre enfermera, y la enfermedad ahí estaba, ahí estaba. ¿Sabe qué? Un día decide dejar todo lo que es alimento, conoce la naturopatía, cambia su alimento radicalmente y ahorita el acné rosáceo desapareció. Y en ese cambio alimentario deja la carne, que es la gran fuente de tóxicos, que es el alimento de toda enfermedad degenerativa, y se ha sanado. Alguien dirá por ahí milagro. No, al otro lado, que en la ciencia reconocemos eso como remisión espontánea de la enfermedad. Y no hablamos de milagro, pero en el fondo estamos queriendo decir lo mismo. Seguimos. La razón ético-moral, ¿qué dice? Hemos establecido leyes para castigar a aquel hombre que mata a otro hombre. Pero ¿sabe qué? No reconocemos esos mismos derechos
a esos seres inferiores, a los animalitos, ¿no? Y quien es dueño de un animalito hace lo que le da la gana con él. No hay derechos para ellos. ¿Eso es moral? ¿Eso es ético? No. Sigue. Sigue. ¿Qué dice la razón antropológica? Dice lo siguiente, mire, y esto es para no creerlo. Debemos tener en cuenta el padre de la biología, el padre así de la anatomía comparada y la paleontología. Ellos expresaron en su momento lo siguiente. Linneo expresó: de acuerdo con su anatomía, el hombre no ha sido dispuesto fisiológicamente para comer carne. Oiga, ¿por qué no le hacen caso al padre de la biología? El padre de la anatomía comparada y paleontología en algún momento también enunció lo siguiente: según la constitución de los principales órganos del hombre, ha quedado demostrado que la alimentación de este no debe consistir sino de vegetales. Oiga, ¿por qué se acalla esos enunciados de estos grandes hombres que son considerados así padres de una parte de la ciencia? Por intereses creados. Por eso es. Seguimos. Ya, entonces la razón ecológica, así hemos resumido, porque hay más argumento todavía en el libro. Las mismas tierras que se dedican al ganado alimentarían de 8 a 10 personas más si se dedicaran a la agricultura, ya que la obtención de la proteína vegetal es mucho más barata. Oiga, proteína vegetal versus proteína animal. Entonces dice, no, el hombre necesita comer carne. ¿Por qué? Porque necesita la proteína animal. Alguien dijo una estupidez. Si el hombre no hubiera comido carne, no hubiera adquirido la inteligencia. ¿Y cuánta gente lo repite? Oiga, eso no es así. Si fuera así, el león, que es carnívoro por naturaleza, sería más inteligente que el humano. ¿Es así o no es así? Claro. Entonces debemos tener en cuenta, mire, proteína vegetal. Está en los vegetales, lo demuestran los seres herbívoros. Ahí está el toro. En este libro decimos, si quieres ser como el toro, no te comas al toro, come lo que come el toro. Así es. Ese animalito, tremenda masa muscular y tremendos huesos, 500 kilos de peso, y esa estructura ósea soporta ese peso. Y encima nosotros sacrificamos a un animal herbívoro para aprovechar su masa muscular, que llamamos carne, y llevarnos la proteína animal a nuestro cuerpo. Y eso es un tremendo error. Esa proteína animal, esa carne dentro de nuestro tubo digestivo va a sufrir putrefacción intestinal, va a liberar una serie de tóxicos que van a ser la causa de las distintas enfermedades que conocemos como enfermedades crónicas. Por eso es que el comentario que le decía, ella, 30 años, acné rosácea, cambia su alimento, deja la carne y se sana. Claro, esto no es de un día para otro, ha demorado 6, 7 meses. Y el enfermo no es paciente, pues. Ese es el detalle. Sigue. Entonces, ahí tiene las razones sociales también. ¿Cuántas personas prescindirían de la carne si ellas mismas tuviesen que sacrificar los animales que comen? Anda, sacrifica el animal que vas a comer en tu casa. ¿Lo vas a comer con gusto después? No creo. Quien respeta a los animales es más fácil que respete a las personas. Así. El consumo de carne hace al ser humano agresivo, despiadado, egoísta, traicionero y desalmado. ¿Es así o no es así? ¿Estoy hablando mentiras? No. Siga. Mire, esto siempre lo he encontrado. En todo libro así dedicado al vegetarianismo siempre comparan el organismo del hombre con el organismo del carnívoro y del herbívoro. Esto es razones de la anatomía comparada. Al final el organismo humano tiene bastante semejanza con el organismo del herbívoro y no con el del carnívoro. Y encima usted no siente apetencia así por la carne cruda, ¿o sí? Entonces, seguimos. La razón biológica dice, pregunte a su organismo, señor, señora, pregunte a su organismo. ¿Cómo? Coloque en la mesa 2 platos, una con frutas y otra con un trozo de carne cruda. ¿Qué le dice su organismo? ¿Cuál le apetece? Las frutas, pues, las frutas. Solamente que el hombre en el paraíso, cuando cometió ese pecado, esa desobediencia, ¿no? Le arrancó al Creador, ¿qué cosa? El don de la sabiduría. Y con ese don aprendió a utilizar el fuego, inventó la cocina, inventó la olla y aprendió a cocinar la carne. Así nomás ingiere carne. ¿Y eso no es natural? ¿O sí? Ah, por eso reza la frase pues que dice,
El temor de Jehová, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ah, con esa sabiduría, ¿qué vas a hacer? ¿Me entienden? Seguimos. Las razones fisiológicas, dice, esto es importante, miren, no importa el año, 1930, Congreso Internacional de Microbiología, Kouchakov. ¿Qué encontró Kouchakov? Que la carne cocinada produce leucocitosis postprandial. Oiga, ¿qué es eso de leucocitosis postprandial? Después de comer carne cocida, nuestro organismo reacciona, nuestros leucocitos aumentan en la sangre, así como aumentan en un proceso infeccioso, así, solamente que esto es pasajero. Pero eso ya es una señal, el organismo rechaza la carne cocida. Ya, entonces, y lo curioso es que se probó así con carne cruda y no había esa leucocitosis, pero nadie siente apetencia por la carne cruda, pues. Todos cocinamos la carne. Oiga, al final de cuentas el organismo mismo también le dice acá, por una razón fisiológica, que la carne no es alimento para el hombre. Siga. Entonces esta razón bioquímica nos dice lo siguiente, mire, reza una ley naturopática que dice todas las enfermedades son inflamaciones, todas, hasta el mismo cáncer es una inflamación, pero en grado severo. Vamos a apagar esa inflamación. ¿Cómo? Retirando su combustible. La enfermedad se hace crónica, la enfermedad inflamatoria se hace crónica, sí, ¿por qué? Porque le estamos echando el combustible todos los días en el alimento de todos los días, en ese alimento que estoy llamando alimento pro enfermedad. ¿Cuál es ese combustible? Es la carne, y aquí está demostrado, la bioquímica nos dice eso. Mire, cuando estudiamos en farmacología el proceso inflamatorio, debemos tener en cuenta, partimos así del ácido araquidónico, y decimos, hay una enzima que se llama ciclooxigenasa que transforma ese ácido araquidónico en prostaglandinas. Prostaglandinas fisiológicas y en este caso proinflamatorias. ¿Sabe qué? Si vamos más arriba, ese ácido araquidónico procede de los fosfolípidos, de la célula, de su membrana que ha sufrido daño y está en proceso de desintegración. Si nos vamos más arriba, esta membrana pertenece a una célula, esta célula pertenece a un tejido y este tejido lo ingresamos todos los días como carne, es un tejido también, tiene gran cantidad de células, se va a desintegrar en el tubo digestivo y va a aportar una dosis excedente de ácido araquidónico. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Manteniendo encendido un proceso inflamatorio. ¿Qué hacemos con la inflamación? Lo hacemos crónico. Toda enfermedad infecciosa, degenerativa, todos tienen en el fondo un trasfondo inflamatorio. ¿Usted quiere acabar con esas enfermedades? Sí, el alimento. Alguna vez decía, mire, el padre de la biología, háganle caso al padre de la biología. Lo más triste es que nosotros los médicos no le hacemos caso al padre de la medicina. El padre de la medicina, Hipócrates de Cos, en algún momento dijo lo siguiente, convierte tu alimento en medicamento. ¿Por qué no le hacemos caso al padre de la medicina? El alimento es aquí básico, el alimento es de todos los días, pero nosotros tenemos que buscar ¿qué cosa? El alimento que da vida, que da salud, y ese alimento no es el alimento de todos los días. El alimento de todos los días le estaba diciendo, ya no lo llame chatarra, llámelo pro enfermedad, alimento pro enfermedad. Por favor, así para que se quede grabado en su disco duro, ¿pueden repetir alimento pro enfermedad? Gracias. Seguimos. Oiga, vamos a tener en cuenta aquí algunas razones patológicas nada más. Decía, la carne mantiene una sangre ácida y espesa. Ustedes saben que el organismo es alcalino, la misma sangre es alcalina, ligeramente alcalina, 7.40 promedio. Oiga, la carne no favorece eso. Entonces, ¿hasta cuándo la gente allá afuera va a hacer caso? Por eso decía, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Decimos esto, pero no nos hacen caso. ¿Qué necesitan? ¿Ah? Para eso se ha escrito este libro. Entonces debemos tener en cuenta, un cadáver contiene en sus microscópicas células sustancias tóxicas como la putrescina, cadaverina, adrenalina y ácido úrico. Ya, si dice de ácidos, ¿cuál será ácido? Ahí está el último, tiene nombre propio y dice ácido úrico. ¿Quiere más?
la cadaverina, putrescina, también son ácidos, acidifican el organismo, pero también son tremendamente tóxicos. En el colon, sobre todo, favorecen el desarrollo de cáncer de colon. ¿Ya? La grasa de la carne aumenta en un 40% las posibilidades de sufrir algún tipo de cáncer y un mayor riesgo de padecer enfermedades relacionadas con el sistema circulatorio y la obesidad. ¿Tienes ojos? Aprende a mirar. Seguimos. Entonces, en las razones toxicológicas que decía Gary Stephen Null, decía en su libro Venenos en su cuerpo, a los animales se les mantiene vivos y gordos mediante la continua administración de tranquilizantes, hormonas, antibióticos y otro tipo de drogas. Acá lo curioso es que la ley no exige que estas sustancias figuren en el control de calidad para el consumidor. Entonces, ese es el poder del dinero. No te metas con eso. Simplemente el control microbiológico, nada más. El resto, ahí escondidito. Oiga, debe tener en cuenta, esta práctica se hace en todos los países del mundo. Entonces, los preservantes en la carne, nitritos, nitratos y otros, le dan ese color rojo brillante y lo va a mantener así por más días para su consumo. La cocción de la carne va a transformar el colesterol de las grasas de los animales en oxicolesteroles, y esta oxidación va a dar una serie de compuestos secundarios que son potencialmente tóxicos para el organismo. Así lo dicen los libros de toxicología. Lógico, el común de la gente no puede leer esos libros, pero ese dato está, como quien dice, pues enterrado en esos libros. Lo hemos rescatado y lo colocamos acá. Está más amplio todavía. Siga. Entonces, lo último, miren las razones epidemiológicas que nos dice un estudio realizado en Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania con el objetivo de comparar mortalidad en vegetarianos y no vegetarianos. Incluyó 76.000 hombres y mujeres entre 16 y 89 años al momento de ser reclutados. Después de 10 años de seguimiento se observó que los vegetarianos tuvieron un 24% menos de mortalidad por cardiopatía coronaria en comparación con los no vegetarianos. Entonces, ¿qué dice? Desde el año 95 la Unión Europea ha prohibido el tratamiento de todos los animales de granjas con hormonas y con toda esa serie de tóxicos que mantienen así, que le hacen crecer más rápido y que le hacen ganar más peso. Oiga, si los europeos se cuidan, ¿por qué aquí en nuestro país, aquí en Sudamérica, en Latinoamérica no nos cuidamos también? ¿Por qué? Por el poderoso caballero Don Dinero, el negocio, eso es. Siga. Bueno, eso es así, pues. Entonces, tienen la evidencia, tienen el papelito manda, tienen el libro. Yo llevo varios años ya en lo que es medicina naturopática. ¿Y sabe qué? Toda esta información había solamente así parcialmente respecto a lo que se puede fundamentar. Pero ahora está reunido acá. Lo están vendiendo ahí al costadito en su feria, ahí lo están vendiendo. Ya, yo les agradezco su atención. Gracias.